Bienvenidos a Vida Saludable. El día de hoy vamos a hablar acerca de la angina de Ludwig, una urgencia que empieza con un simple dolor dental. Así es que, ¿qué les parece si comenzamos? Angina de Ludwig. La angina de Ludwig es una infección bacteriana severa que afecta la boca debajo de la lengua y puede extenderse hasta el cuello. Esta condición puede ser potencialmente mortal si no se trata adecuadamente, ya que puede comprometer las vías respiratorias. Los síntomas incluyen hinchazón, dolor y dificultad para tragar o respirar. El tratamiento consiste en antibióticos y en casos graves puede ser necesario una traqueotomía para asegurar la respiración. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida Saludable. Para nosotros siempre es un gusto y un placer que nos acompañen. Recuerden que aquí siempre tratamos de proporcionarles todas las herramientas para su bienestar, su belleza y, por supuesto, su salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de la angina de Ludwig. ¿Qué es? Y para ello contamos con la presencia del doctor Sergio Romero Ramírez, a quien yo saludo y le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar aquí con todos ustedes. Espero poder apoyar con esta información el día de hoy. Definitivamente, porque puede ser un tema poco conocido, sin embargo sí hay que tomar muy en cuenta porque de no atenderlo, no detectar estos focos rojos, nos puede inclusive llevar a la muerte, ¿cierto? Así es una enfermedad o la complicación de una enfermedad que puede ser mortal. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, la prevención es fundamental. Fundamental. Vamos a empezar hablando acerca de qué es. Muy bien, la angina de Ludwig es una manifestación de un proceso infeccioso grave. ¿Qué significa? Que es una proliferación de bacterias o un absceso ya grande que está en la parte de piso de boca y puede comprometer vías aéreas. Tiene diferentes causas, principalmente un problema odontológico u odontogénico, que puede ser por una automedicación, puede ser por un absceso que empieza con un problema dental. ¿Y quién lo puede padecer? Ahora sí que podemos a cualquier edad tenerlo. Sí, de hecho sí, en México realmente no hay como tal una edad, aunque sí hay pacientes que pueden ser más propensos a esto. Pacientes diabéticos o inmunodeprimidos pueden llegar a ser más propensos a esta complicación. ¿Cómo se manifiesta? Ok, empieza desde un absceso, empieza con un pequeño absceso dental que regularmente no es tratado adecuadamente, ya sea por el paciente, porque no acude con el odontólogo. Estadísticamente la mayoría de los pacientes se automedican y esto hace que se puede llegar a complicar este proceso o avance muy rápido. Ahora, ¿por qué se puede dar un absceso? Ok, puede ser desde una caries profunda, una fractura e incluso algún traumatismo, algún golpe que no se haya detectado puede llegar a generar una proliferación, una lesión que genera una infección pequeña y va evolucionando. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Realmente lo podemos detectar? Sí, definitivamente es muy detectable. Realmente empieza con un pequeño absceso, una pequeña bolita, le vamos a llamar, en el área dental, en el área de la lesión, ¿no? Obviamente va a ir creciendo. Cuando ya empezamos a tener fiebre o el aumento de volumen ya empieza a verse extraoral, o sea, por fuera, es cuando ya es un signo de alerta. Ahora, esta bolita que nos comentas, ¿qué tan rápido crece? Realmente puede ser muy rápido. Aquí varían muchas cosas. Por ejemplo, como mencionábamos hace un momento, la automedicación, pero también la falta de atención dental. Si el paciente puede llegar a utilizar algunos medios naturales o, por ejemplo, les encanta colocar compresas calientes. Esto hace que puede llegar a proliferar un poquito más rápido este absceso. O sea que hay que tener cuidado porque sí, la verdad, somos muy dados a poner, como dices, la bolsita caliente, el gelecito, pero pensamos que nos va a favorecer y resulta que en este caso es lo que no se debe hacer. Así es, no se debe de hacer. Lo primero es la atención, la prevención. No dejar que un problema dental, una pequeña caries, se llegue a complicar, ¿no? Siempre es la invitación a todos que visiten al odontólogo con frecuencia, mínimo cada 6 meses, 2 veces al año. ¿Para qué? Para poder prevenir este tema.
y evitar. Si ya tenemos un foco rojo, obviamente no automedicarse, no hacer ningún remedio, sino ir con el especialista, con el odontólogo, para poder tratarlo antes de que se complique. Efectivamente, como tú bien lo dijiste, ahora sí que en lugar de estar sufriendo el problema, siempre hay que tratar de prevenirlo. Aquí hablamos mucho de la cultura de la prevención y sí, también es muy importante pues estarse haciendo este correcto aseo bucal, ¿no? Porque también luego tenemos malos hábitos. Sí pensamos que si nos lavamos después de cada alimento, entonces ya es lo correcto y lo indicado y ya estamos bien, pero no tomamos en cuenta el tiempo del tallado, la forma, el uso del hilo dental y pues de muchas cosas que no detectamos hasta que vamos al dentista o que nos duele algo porque ya tenemos una carie o alguna infección. Así es. Sí, lamentablemente o culturalmente tenemos pues el mal hábito de no acudir no solamente al odontólogo, sino en el área médica siempre vamos cuando ya nos duele algo. Sí. Entonces la invitación, como bien mencionas, pues es la prevención, siempre, en todos los aspectos, obviamente la salud, pero también podemos mencionar lo económico, siempre la prevención va a ser mucho mejor. Y como mencionabas, uno de los factores de esta angina de Ludwig es por infecciones y las infecciones precisamente se dan por no tener todos estos hábitos. Inclusive también hay que irnos a hacer nuestras limpiezas faciales, ¿no? Cada determinados meses. Sí, claro. El cuidado del cabello, el cuidado de la piel, no solamente la boca. Nuestro cuerpo es muy sabio y todo está conectado. Realmente no hay una parte más importante, pero sí hay alertas que nos pueden hacer inmediatamente ir con el médico. Entonces el cuidado en todo es primordial. Ahora, pues ya mencionamos la consecuencia más grave al principio del programa de no atenderlo, ¿no? Pero ¿cuál es la complejidad? ¿Por qué es tan peligrosa esta angina? Ok, es muy peligrosa y como mencionabas al principio, puede llegar a ser mortal si no se detecta o se trata a tiempo. ¿Por qué? Porque evoluciona muy rápido y puede llegar a vías aéreas asfixiando al paciente. También otra consecuencia puede causar una sepsis, que significa que las bacterias llegan a la sangre y esto pues puede hacer un daño en el organismo y por eso es mortal esta enfermedad. Tú mencionabas hace ratito que avanza muy rápido, pero estamos hablando de ¿cuánto tiempo? Muy bien, realmente puede ser de horas o máximo un par de días. Wow. Entonces avanza muy rápido. O sea que en cuanto empecemos a sentir algo, pues sí habrá que acudir al especialista, que en este caso me dices ahorita cuál es, porque tenemos poco tiempo. Creo que si logramos correr, todavía podríamos estar como que en buen momento de prevenir esto que estamos comentando, ¿no? De salvar nuestra vida. ¿A quién debemos acudir? Ok, primero que nada, si se detecta a tiempo, es el odontólogo. ¿Por qué? Porque se va a empezar con un absceso dental. Pero si ya hay manifestaciones, como mencionaba hace un momento, que ya el absceso se empieza a ver o la inflamación se empieza a ver en la cara, ya incluso podríamos hablar del tratamiento hospitalario. Entonces ahí ya es con el otorrino o con el maxilofacial que debe de tratarlo. Perfecto. Bueno, pues llegó el momento de hacer una pequeñita pausa. Ahorita vamos a continuar hablando de este tema. Recuerden que esto es Vida Saludable y que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Anesma Televisión 8.4 y a que se comuniquen vía WhatsApp al número que va a aparecer en pantalla para que nos hagan saber sus sugerencias, los temas que les gustaría que tratáramos aquí en el programa, que nos manden saluditos o nos hagan lindos comentarios. Hacemos una pausa, regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de la angina de Ludwig, pues realmente algo que debemos considerar porque de no atender esta angina a tiempo nos podría llevar a la muerte. Ya platicábamos el doctor acerca de algunos síntomas, sin embargo también queríamos como hablar acerca de los focos rojos que debemos detectar para correr al especialista y que comenzaba con dolor, ¿no? O sea, sí es en un inicio dolor. Así es. Inicialmente es un dolor dental. Aquí, por ejemplo, muchos pacientes, al no tener una atención continua, pues se les puede llegar a fracturar un diente, a infectar por una caries profunda. Entonces, el primer síntoma, como mencionabas, siempre va a ser dolor. Va a estar punzando e incluso en las noches puede que no nos deje dormir porque incrementa al momento de acostarnos. El dolor incrementa mucho. Este puede ser un signo de alerta de una atención oportuna. Ajá, entonces después de que tenemos el doctor, digamos que cuáles son los otros síntomas que... Okay.
continúan. Los siguientes síntomas siempre va a ser un aumento de volumen en la boca, dentro de la boca, o sea, un absceso. El siguiente síntoma, voy a ir de menos a más, va a empezar con fiebre. Vamos a empezar a tener fiebre, se va a sentir caliente la zona dañada, vamos a tener dolor de cuerpo, que es parte de la fiebre, y ya por último vamos a tener ya la proliferación, un aumento de volumen muy grande, y esto ya es ir al hospital inmediatamente. Era lo que te iba a comentar, no se trata de ir con nuestro dentista al día siguiente, sino tenemos que ir a urgencias, ¿no? Sí, cuando ya está la manifestación de la angina, que es cuando ya hay aumento de volumen facial, ya es a urgencias, ya no es con el odontólogo, que efectivamente muchas veces nos llegan pacientes ya con la manifestación extraoral y quieren que los tratemos en consultorio. Entonces aquí es remitirlos inmediatamente a su hospital, al hospital más cercano, para que los puedan atender. ¿Con qué frecuencia se da? Es que se nos hace tan raro. Yo, por ejemplo, pues nunca había escuchado que alguien cercano lo padeciera, ¿no? Ni yo tampoco. Entonces creemos, ay, es muy lejano, seguramente poco frecuente, pero no. Claro, mira, realmente o en la actualidad ya es menos frecuente, pero sigue siendo más común de lo que creemos. ¿Por qué? Porque hay mucho descuido de parte de los pacientes en el sentido de no atenderse oportunamente. Entonces, no es que lleguen todos los pacientes o un porcentaje como tal, lo que sí, el porcentaje de la complejidad o la mortalidad sigue siendo de aproximadamente un 8%, pero es más frecuente de lo que podemos creer. Esto que dices que es un poquito ya menos frecuente que antes, ¿a qué se deberá? ¿Que ya tenemos un poquito más de esta cultura? Yo creo que puede ser una mejor cultura. Al final hay mejores odontólogos, mejores preparados que pueden llegar a prevenir y a diagnosticar algo oportunamente. Aquí tal vez lo que está haciendo que la estadística no baje es el tema de que el paciente, perdón ser repetitivo, pues no acuda con nosotros. Pero efectivamente puede ser que la cultura esté cambiando, que hay mejores odontólogos y más preparados para poder atender esto. Efectivamente, y no, yo creo que cuando se trata de la salud y la prevención, pues el ser repetitivo siempre es positivo. Y bueno, independientemente de esta enfermedad que pues este padecimiento es bastante complejo, ¿qué enfermedades están relacionadas también a? Ok, enfermedades, podemos llegar a tener problemas cardíacos, podemos tener problemas inmunodepresivos, que esto hace que nuestro sistema no esté preparado para una bacteria como tal. Entonces está relacionado, por ejemplo, la diabetes, que es muy común en nuestro país, y aunque se considera como enfermedad, el tabaquismo, esto ayuda muchísimo a que las bacterias proliferen más rápido. Esto del tabaquismo es uno de los factores de riesgo. Aparte del tabaquismo, ¿qué otro podríamos también considerar para tener en cuenta? Definitivamente el alcoholismo o el consumo de alcohol frecuente, el tabaquismo, otro hábito, por ejemplo, la mala higiene, definitivamente. Ajá. La mala alimentación, ¿ciertos alimentos pueden ser, doctor? Cuando ya está el proceso infeccioso, sí. Hay alimentos que se restringen, por ejemplo, lo más común es el consumo de carne de cerdo, pero como tal, este alimento no va a provocar que se genere esta enfermedad, pero cuando ya está manifestada, sí puede ayudar que evolucione más rápido. Efectivamente, las carnes, la comida con grasa, ¿no? Así es. Doctor, ¿y cómo se diagnostica? Ok, se diagnostica justo cuando el paciente nos refiere los primeros síntomas que mencionamos, que es el dolor, la inflamación, incluso la fiebre. Ya repito, cuando hay una manifestación extraoral, ahí ya es un signo muy claro de que es una angina de Ludwig. Ay, doctor, y para este diagnóstico también, ¿quién nos lo puede hacer? ¿Tenemos que acudir a nuestro dentista? Ok, si el paciente ya está con estas manifestaciones, ya es en hospital. Si es antes y cree el paciente que puede llegar a presentarlo, todavía lo podemos tratar en el odontólogo, el dentista, pero siempre y cuando no estén las manifestaciones finales. Era lo que te iba a decir, o sea, tú dices que se manifiesta o se desarrolla muy rápido. Así es.
pues yo creo que si ya es cuestión de urgencias, sí lo vamos a sentir, me imagino, porque debe de ser un dolor que no toleras, esta inflamación, no te hace sentir nada bien, no es así como de, ay, pues a lo mejor, porque a mí me ha llegado a pasar que se me ha inflamado, por ejemplo, una encía o un diente, y al día siguiente a lo mejor baja, ya ni siquiera alcancé a ir al dentista porque pues todo se normalizó. Creo que esto está incorrecto porque debería de haber ido al doctor para saber qué fue lo que me lo provocó, ¿no? Sí, claro, definitivamente la recomendación es cualquier manifestación, pues acudirlo, pero vamos a ser honestos con nuestros cuerpos. Si comí algo que me lesionó, tal vez no es necesario, pero definitivamente la atención oportuna para evitar que cualquier tipo de problema dental, una caries, una fractura, etcétera, evolucione en este tema. Ahora, pensando como en esta experiencia propia de una inflamación en alguna de las encías, ¿cómo puedo yo diferenciar que es alguna angina o es un problema de otro tipo? Porque tengo ahí una inflamación, o sea, ¿sí tiene que ser como muy marcada esta bolita o cómo? Bien, excelente pregunta. Realmente sí se puede diferenciar muy bien, porque nuestro cuerpo nos dice toda la información. Si hay un antecedente previo de dolor, tal vez empieza con una sensibilidad, molestia al comer, dolor con lo caliente o lo frío, podemos empezar a deducir que esto va a ir de menos a más. Pero si un día amanecí y sentí inflamada la encía, posiblemente no sea una manifestación de urgencia o un principio de la angina. Entonces, todo esto es progresivo, va de menos a más, y siempre es de un dolor previo. Entonces, si es una encía inflamada, tal vez no es de urgencia. Efectivamente, pues muy buena información para poder tener poder saber esta diferencia. Doctor, pues vamos a hacer una pequeñita pausa. Ahorita vamos a continuar hablando acerca, sobre todo del tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Hay diferentes opciones, me imagino que dependiendo de la gravedad y el caso. Recuerden ustedes que pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Anesma Televisión 8.4. Ahí en YouTube pueden consultar el programa vía streaming, o también se queda grabado para si lo quieren revisar una o varias veces, si quieren consultar los datos de nuestros especialistas, el teléfono, las redes, pues con muchísimo gusto. Y está apareciendo el teléfono también en pantalla para que vía WhatsApp nos manden sus mensajitos y sugerencias. Hacemos esta pequeñita pausa. Esto es Vida Saludable, no nos tardamos nada. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable, por su preferencia. Estamos hablando acerca de la angina de Ludwig. Y bueno, también antes de irnos a la pausa comentábamos con el doctor pues algunos focos rojos o síntomas que podemos emplear para detectar realmente si estamos padeciendo esta angina. Y bueno, sí comentábamos que el dolor es evidente, la inflamación también, que de repente podemos tener, y me comentaba también aquí en el corte, las mujeres, inflamación de las encías por diferentes causas como las hormonales, y que pues por ahí también tendríamos que como pues detectar si realmente se trata de una u otra cosa, pero siempre ante cualquier circunstancia acudir al especialista. Y me decías que por qué se nos pueden inflamar las encías a las mujeres. Ok, a las mujeres por los cambios hormonales de su ciclo pueden presentar inflamación, incluso pequeño sangrado. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bien sencillo. Si la paciente tiene los cuidados, la higiene correcta y también visita a su odontólogo con regularidad y no le dio un signo de alerta, pues puede pensar que si en algún momento hay una inflamación espontánea, pues puede ser por esto. Obviamente que se empate con el tema de su ciclo. Pero si no hay un antecedente, si no hay buena higiene o si hay algún signo de alerta, pues sí, como bien mencionas, es ir al odontólogo para ver por qué se inflamó la encía. Efectivamente, y también dependiendo de, así que el nivel o la gravedad, ver si se va al odontólogo para checarnos cualquier cosita que por ahí encontremos, pero si ya es un caso crítico, entonces sí, correr a urgencias. Y entonces aquí es momento de hablar acerca del tratamiento, doctor. Muy bien. El tratamiento, ya cuando está en evolución o ya está diagnosticada la angina de Ludwig, realmente ya es a nivel hospitalario. Ya se va a hacer vía intravenosa, ya se va a canalizar al paciente y se van a administrar diferentes antibióticos. Estos son los elegidos para estas bacterias que se desarrollan en la ausencia de oxígeno, se llaman anaerobias. Entonces, esta bomba de antibióticos nos va a ayudar, incluso se puede hacer un drenaje ya extraoral, o sea, una incisión para drenar todo el tejido purulento, y ya en
en una situación más grave sí se puede llegar a intubar al paciente o hacer una traqueotomía. A ver, en estos casos, ¿por qué sería una u otra opción? La primera, la mejor, y también qué tanto tiempo si dura este procedimiento, qué tan complejo es y en qué momento se decide pasar al segundo paso o al tercero. Dependiendo de la gravedad del paciente y si están las vías aéreas comprometidas. Ajá. Aquí, si ya el paciente empieza a tener signos de asfixia, que no puede respirar o que no puede hablar correctamente, se puede deducir que ya está comprometiendo vías aéreas y ya ahí se puede tomar la decisión de intubar al paciente o ya en un caso más extremo, pues ya la traqueotomía. Y entonces aquí la recuperación, ¿cómo sería en los 3 casos? En los 3 casos, bueno, si no se llega a la intubación, si no se llega a la traqueotomía, realmente puede llegar a evolucionar bien con el correcto cuidado y el correcto tratamiento. Entonces puede evolucionar en cuestión de días, tal vez un par de semanas exagerando, pero definitivamente si ya se tiene que hacer el siguiente punto, pues obviamente la recuperación es un poquito más prolongada. Sí, no, pues aquí también habrá que valorar, ¿no? Como bien dices, el nivel o la gravedad y pues por eso estamos hablando acerca de detectar a tiempo, de la prevención, porque no se quiere llegar a estos casos. Y como decimos, en el más extremo y lamentable, pues podríamos llegar a la muerte, que es lo que no estamos para nada esperando, pero inclusive los otros 2 procedimientos, la traqueotomía y la intubación, pues no, tampoco quisiéramos tener que llegar a. Bueno, entonces, aquí como comentábamos, pues para poder prevenir, súper importante, la higiene de la consulta o la visita periódica a nuestro dentista, a nuestro odontólogo. ¿Qué más podemos hacer? O sea, lo que decíamos de la alimentación, de cierta manera nos ayuda. Aquí siempre comentamos que la alimentación, los buenos hábitos, tomar agua, hacer ejercicio, ¿también aquí nos ayudaría? Por supuesto que sí. Realmente la alimentación es fundamental, ¿no? Hay estudios, hay incluso libros que hablan que muchas enfermedades empiezan con la alimentación. También, obviamente, las enfermedades o patologías bucales pueden empezar por una mala alimentación. Una dieta alta en carbohidratos, o sea, en azúcares, una falta de higiene, obviamente. Esto va a hacer que las bacterias que ya hay en boca proliferen y generen pequeños problemas. Como mencionábamos al principio, la angina de Ludwig empieza con una simple caries. Entonces, acudir al odontólogo, una buena alimentación, tomar agua, hacer ejercicio, claro que nos ayuda a tener nuestras defensas altas y que si en algún momento empieza a complicarse, pues no nos ataque tan rápido o no evolucione tan rápido. Efectivamente, y también es súper importante revisarnos, como tú dices, las caries y también si tenemos alguna infección, pues hay que curarla, hay que acudir al doctor porque luego ni nos enteramos y pasan este tipo de cosas, de consecuencias. Así es, sí, lo que mencionas es muy importante. Cuando ya hay una infección, es lo primero no automedicarse, es la invitación más grande que me gustaría hacer, y acudir al especialista, al médico o al odontólogo o al área responsable, dependiendo de la infección. Efectivamente, y esto que mencionábamos también de las limpiezas dentales, si hay que hacerlas cada determinado tiempo, ¿con qué frecuencia, doctor? Porque luego tampoco hacemos caso, o sea, vemos nuestros dientes igual limpios porque nos volvemos a lo mismo, nos cepillamos después de cada alimento, nos los lavamos y creemos que es lo único, pero sí es muy importante, ¿por qué? Claro, las limpiezas, resolviendo la pregunta, lo recomendado es cada 6 meses, pero sí hay pacientes que requieren limpiezas con más frecuencia. Esto debe de ser diagnosticado por el odontólogo, porque hay pacientes que tienen enfermedad periodontal o hay pacientes que tienen malos hábitos como el tabaquismo, que se recomienda cada 3 o 4 meses las limpiezas para evitar problemas. Para evitar todo este tipo de problemas, precisamente. Doctor, pues ¿con qué te despedirías? ¿Algún comentario final, reflexión, algún consejo práctico para el día a día? Claro que sí, muchas gracias. Pues primero invitarlos definitivamente a que visiten a su odontólogo, que nos visiten para una consulta. La prevención creo que es el mensaje más claro y la no automedicación que los quiero invitar, ¿no? Que acudan a su odontólogo, que cualquier signo de alerta vayan con su médico, con su especialista y si ya tienen síntomas, pues obviamente no se esperen y acudan al hospital. Definitivamente. ¿Y nos puedes proporcionar tu teléfono, redes, para que la gente que está en casa se pueda comunicar contigo? Claro que sí, nuestro teléfono es el 55 1703 25 75 y nos pueden encontrar en Instagram como @ClinicaLifeMedical.
Muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa, por poner esta angina de Ludwig ahora sí que en el monitor, ¿no? Mucha gente que no lo conocíamos, también pues para que todas las personas que ya le hayan puesto palomita a estos focos rojos hay que correr al especialista. Nos vemos por aquí pronto para tratar otro tema igual de interesante y muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Vida Saludable. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta, en donde en Anesma TV. Síganme en mis redes, me encuentran como Sandra Aguirre TV. Les mando un besito y deseo que estén muy, pero muy bien.